En este tiempo en el que se comienza a tener disposiciones para salir de la cuarentena, oremos al Señor para que dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y de la obediencia a las disposiciones, para que la pandemia no regrese. Este 28 de abril el Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta del martes de la tercera semana de Pascua. Al inicio de la misa hizo oración por el comportamiento del pueblo de Dios ante el fin de la cuarentena. En su homilía, comentando el pasaje de los Hechos de los Apóstoles de la liturgia del día, el Papa reflexionó sobre el gran daño que provocan las habladurías, que acaban por provocar pequeños o grandes linchamientos, tanto reales como mediáticos, en los que se juzga a personas afectando tanto su reputación como incluso su vida. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. En la primera lectura de estos días hemos escuchado el martirio de Esteban. Una cosa sencilla como sucedió. Los doctores de la ley no toleraban la claridad de la doctrina y apenas proclamada fueron a pedir a uno que dijera que había escuchado que Esteban blasfemaba contra Dios, contra la ley. Y después de esto cayeron sobre él y lo lapidaron, así, sencillamente. Es una estructura de acción que no es la primera. También con Jesús hicieron lo mismo. El pueblo que estaba ahí buscaron convencerlos de que era un blasfemo y entonces gritan: crucifícalo, crucifícalo. Es una bestialidad. Una bestialidad partir de falsos testimonios para llegar a hacer justicia. Este es el esquema. También en la Biblia hay casos de este tipo. A Susana le hicieron lo mismo. A Nabot le hicieron lo mismo. Después Amán buscó hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Noticias falsas, calumnias que encienden al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así lo llevan con el juez, para que el juez le dé forma legal a esto, pero ya fue juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio así popular, hecho a modo, preparado. Es el caso de Pilatos. Pilatos ve claramente que Jesús era inocente, pero viendo al pueblo y se lava las manos. Es un modo de hacer jurisprudencia. También hoy lo vemos esto. También hoy está en acción en algunos países. Cuando se quiere hacer un golpe de Estado o sacar a cualquier político para que no vaya a las elecciones, se hace esto. Noticias falsas, calumnias, después se cae con un juez de esos a los que gusta crear jurisprudencia con este positivismo de situación que está de moda y después condena. Es un linchamiento social y así se hizo con Esteban.
Así se hizo el juicio de Esteban. Llevan a juzgar a uno que ya fue juzgado por el pueblo engañado. También esto con los mártires de hoy sucede, que los jueces no tienen posibilidad de hacer justicia porque ya fueron juzgados. Pensemos en Asia Bibi, por ejemplo, que hemos visto 10 años en cárcel porque fue juzgada por una calumnia y un pueblo que quiere que muera. Ante esta avalancha de noticias falsas que crean opinión, muchas veces no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Yo pienso mucho en esto con la Shoah. La Shoah es un caso de este tipo. Se crea una opinión contra un pueblo y después era normal. Sí, hay que matarlos, hay que matarlos. Una manera de proceder para eliminar a la gente que molesta, que perturba. Todos sabemos que esto no es bueno, pero lo que no sabemos es que hay un pequeño linchamiento cotidiano que busca condenar a la gente, crear una mala fama a la gente, descartarla, condenarla. El pequeño linchamiento cotidiano de las habladurías que crean una opinión, y muchas veces uno escucha hablar mal de alguno y dice, pero no, esta persona es una persona justa. No, se dice que, y con ese se dice que se crea una opinión para terminar con una persona. La verdad es otra. La verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas que una persona cree. La verdad es clara, es transparente. La verdad no tolera las presiones. Miremos a Esteban, mártir, primer mártir después de Jesús, primer mártir. Pensemos en los apóstoles, todos dieron testimonio, y pensemos en tantos mártires. El de hoy, por ejemplo, San Pedro Chanel, que fueron las habladurías que crearon la opinión de que estaba contra el rey, se crea una fama y es asesinado. Y pensemos en nosotros, en nuestra lengua. Muchas veces nosotros, con nuestros comentarios, iniciamos un linchamiento de este tipo. Y en nuestras instituciones cristianas hemos visto tantos linchamientos cotidianos que nacen de las habladurías. Que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros juicios, a no comenzar o seguir esta condena masiva que provocan las habladurías.